días, mis queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a hacer otro recorrido por otro lugar del mundo. Nos vamos a ir para la fascinante China, otra de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Sociedad, economía y cultura china, la China antigua. Vamos a hacer todo este recorrido en nuestra clase en el día de hoy. Bienvenidos. Primeramente vamos a mirar dónde se ubica esta antigua civilización. Esta antigua civilización se ubica en el continente asiático. Especialmente nació a las dos grandes orillas de dos ríos, aquí en esta gran llanura china. Uno de los ríos se llama el Huanghe y el otro río se llama el Yangtze-kiang, que nace aquí uno nace en la meseta del Tíbet y el otro nace aquí en la gran cordillera del Himalaya. Ambos ríos desembocan aquí en el Océano Pacífico. Esta antigua civilización china fue una de las más antiguas y muy importante. Vamos a mirar cómo ellos se gobernaban, quién era el que dirigía ese lugar en esos antiguos tiempos. La sociedad antigua de la China estaba gobernada por un señor llamado emperador. Aquí les pueden observar esta foto de un emperador. Él, ubicado aquí, miren, en la pirámide, en lo más alto. El emperador era el que daba todas las normas. Él era el que decía todo lo que se iba a hacer. Nadie se mandaba solo. Todo lo dirigía el gran emperador como jefe de gobierno. Él tenía otras personas. Aquí vemos en el segundo escalón los mandarines. Los mandarines eran funcionarios que ayudaban a que ese gobierno se diera. Y también entre los mandarines habían funcionarios, aparte de gobernar, ellos llevaban registro de todo el gobierno, llevaban la parte de la administración de todo el gran imperio. Luego seguían los artesanos y comerciantes, que ellos eran libres pero tenían que pagar impuestos. Lo mismo que los campesinos, todo lo que hacían era para el gran emperador y la familia imperial. Miren, los sacerdotes estaban aquí también, pero no tenían un lugar privilegiado, no eran con gran importancia como de pronto hemos visto en las antiguas otras civilizaciones de la humanidad. Y por último estaban los esclavos. Los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. Los esclavos eran escogidos como prisioneros de guerra. Eran llevados cuando no tenían con qué pagar los impuestos y miren, no tenían libertad. Eran los que ayudaron muchos a construir la gran muralla china y por lo tanto se dice que cuando moría eran sepultados allí en la gran muralla porque no tenían familia ni nada prácticamente. La historia de la China la podemos explicar a través de grandes dinastías. Por ejemplo, aquí está la dinastía Xia, que fue en el año 1046 a.C., fue la primera. Se dice que se ubicaron cerca de las grandes orillas del río el Yangtze, que es el conocido como el río azul. Luego esta dinastía fue reemplazada por la dinastía Zhou. Fueron las principales donde surgieron las filosofías y las bases de las religiones como el taoísmo y el confucianismo. El taoísmo era el que hablaba sobre la parte de que tenían que vivir en tranquilidad, en armonía con la naturaleza. El confucianismo, inspirado por el emperador Confucio, él decía que era el que hablaba sobre el yin y el yang, como las dos fuerzas del bien y el mal. Decía que uno era femenino y el otro era masculino. Uno era claridad y el otro era oscuridad. Otras dinastías miren, las dinastías tengamos en cuenta que una va llevando a la otra, la una va reemplazando. La dinastía Zhou reemplazó a la anterior. La primera parte se conoce como el periodo de primaveras y otoño. ¿Qué significa el periodo de primaveras y otoño? Fueron las estaciones donde se dieron estos grandes cambios. Ahí se destacó un gran emperador, el emperador Qin, conquistó grandes reinos, fue un gran gobernante. Miren que durante la dinastía Qin se mandó a construir los grandes monumentos o el gran ejército de terracota que podemos observar aquí en esta imagen y la construcción de la gran muralla china. Él
la construcción del ejército de terracota, él decía que después de su muerte, él en su tumba, el gran emperador quería tener todo para que cuando estuviese allá en otra vida o en el más allá, tuviera todos sus aspectos para poder estar bien. La dinastía Zhou fue reemplazada por la dinastía Han, que fue la dinastía más ambiciosa de ese tiempo. Económicamente fueron los creadores de la gran ruta de seda que comunicaba a la China con Asia y hasta llegar a Europa. Miren, a través de la ruta de la seda se llevó todo el comercio entre Oriente y Occidente. La dinastía Sui fue reemplazando, fue una dinastía muy corta, se logró hacer la construcción del Gran Canal, se terminó de construir la Gran Muralla, fue reemplazada por la dinastía Tang. La dinastía Tang fue una muy interesante porque fue la que más se destacó en la parte del arte de la cerámica, con una poesía, con pintura variada. La cerámica era muy apetecida, el trabajo de la seda, la tela, elaborada a partir del capullo de gusano de seda. Entre la cerámica y la seda eran los elementos que la gente del mundo antiguo quería tener más y eran los que eran más importantes para llevarse de un lugar a otro. Hablando de la ruta de la seda, quiero que observen la parte de la economía que ellos tenían en ese tiempo. Vivían de los cultivos de trigo, de cebada, de arroz, de la caña de azúcar, del té. La ruta de la seda fue el camino por el cual se llevaban todos estos productos, pasando por la India, pasando por Asia, toda la parte de la gran meseta, una parte de la meseta del Tíbet, pasando también por la gran cordillera del Himalaya. Se dice que la ruta recorría en la actualidad hoy 15 países que están. En la antigüedad recorría todo ese territorio hasta llegar a Europa, a llevar esos productos que eran muy apetecidos. Miren, observemos el gran mapa de la ruta de la seda. Miren, partía desde aquí, desde la antigua China, y miren todo el recorrido que hacía alrededor de 15 países hasta llegar aquí, a Estambul, la antigua capital que se llamaba Constantinopla, y de aquí, de Estambul, se llevaban todas estas especies o productos que partían de la China hasta abastecer todos los productos de Europa. Miren, era de gran importancia mundial de la época. Se llevaba de la China seda, el té, el azúcar y las especias. Y de allá la ruta se regresaba otra vez a China. Y se traían productos, por ejemplo, el algodón, el marfil, la lana, el oro y la plata, que en la China no tenían y eran llevados de Europa hacia Asia. O sea que se llevaban y se traían. El intercambio de productos era muy importante. La China, esta gran civilización, fue muy importante porque nos dejó a nosotros una cantidad de inventos que en la actualidad utilizamos. Uno de ellos es la escritura ideográfica, con miles de caracteres que hoy día se conservan. La xilografía, que fue una especie de imprenta que se desarrolló durante ese tiempo. Se utilizaban planchas de madera para imprimir dibujos. Otros inventos como la seda, la cometa, la brújula, la pólvora, el ábaco, que son de utilidad. El arte, la escultura y la pintura, la cerámica hermosísima que hoy día todavía se conserva, la arquitectura, bellos edificios y pagodas, la gran construcción de la muralla china que hoy todavía se puede observar, inclusive se puede observar a través del espacio, se ve todo el gran territorio. Dura más o menos en recorrido unos 15.000 kilómetros, bordeando prácticamente toda la China y aún existe. Miren, esos aportes culturales son importantes para nosotros porque hoy día en la actualidad los utilizamos. Espero que les haya agradado muchísimo el día de hoy, esta clase maravillosa, un recorrido por la China. Nos vemos en la próxima clase de historia. Que descansen.